Cristina es mi mamá y Carmen es mi tía, chicheras del barrio La Perseverancia. No a todo el mundo le van a decir es que su chicha es rica, como me lo han dicho a mí. Ellos, no mami, ya no se ponga para hacer tu chicha, ya quítese eso. No me encanta, me va, no me importa que pierda. La chicha es una bebida proveniente del maíz, que ha estado presente en Colombia desde tiempos remotos. Era tomada por los indígenas antes de la colonia y constituía una parte primordial de su alimentación. Yo preparando chicha llevo ya como unos 27 años, pero para el festival únicamente en el festival llevo como 18 años, no más. Mi mami le hacía la chicha, ayudaba a hacerle la chicha a mi hermana, entre las dos la hacían, y más que todo mi hermana se salía para el puesto, pues para la carpa que les daban para hacer para vender la chicha. Mi mami, que a veces le hacían encargos de chicha y ella pues le llevaba, por decir algo, a los compañeros de empleo allá donde ella trabajaba en los restaurantes, y ella pues está bien como en varias ocasiones haciendo chicha. Pues imagínense cómo la aprendería a hacer ella si mi mami es santanderiana, mi bendita, ella era santanderiana, nacida, criada y todo en el campo, y en el campo que toman chicha. Para los indígenas, más que una bebida de fiesta, era un ritual de comunión que estaba estrechamente ligado con su cosmogonía. Los muiscas se reunían en un círculo ceremonial y uno a uno iban mascando el maíz, que luego se convertía en la bebida. Este es el mayor. El maíz es la mayora de todos los alimentos, porque por dentro tiene una nutrición grandísima, y si uno se pone a mirarla más a fondo y en el tema espiritual dice mucho. La palabra chicha es fundamental para el pueblo muisca, porque la chicha es el alimento propio de las comunidades, especialmente la muisca. La chicha entre los muiscas nunca tuvo una connotación de vicio. La chicha se utilizaba como una bebida ceremonial. La chicha era una bebida sagrada para los muiscas. No era un vicio, y eso es bien importante aclararlo. La chicha era utilizada como el camino de la bienaventuranza, el camino que nos lleva de un estado al otro. Entonces, por eso los ritos de paso que celebraba la cultura muisca eran ritos basados en la chicha. Luego, en la colonia, la chicha era la bebida preferida de los habitantes del altiplano. Incluso se cuenta que la primera persona en prohibirla fue el libertador Simón Bolívar, debido a que 40 de sus soldados murieron envenenados por el consumo insalubre de la bebida. A la llegada de los españoles, los primeros cronistas se refieren a la chicha como el vino de los indios,
Y se refieren a ello porque lo asemejaron al vino de las uvas. Lo llamaron el vino de maíz o el vino de los indios. En primera instancia, ese vino de los indios fue visto con malos ojos por los españoles. Fue visto como un elemento de perversión, fue satanizado, fue perseguido. Lo que era en alguna época algo que no era una mercancía como la chicha, no se vendía ni se compraba, pasó a ser una mercancía durante la colonia porque se vendía y se compraba. Entonces las personas, en vez de hacer ritos ceremoniales y en vez de hacer ritos de paso, comenzaron a beber chicha ya como una bebida recreativa. Una chichería de la época colonial normalmente estaba ubicada en el primer piso de una antigua casona. Se distinguía desde lejos porque ponían 2 panzonas ollas de barro llenas de chicha. Una chichería era un sitio oscuro. Eran sitios, la chichería, donde se podía encontrar una sopa caliente, se podía encontrar un chocolate, unas papas guisadas y diferentes tipos de comidas. Es decir, que podemos decir que la chichería fueron los primeros restaurantes que tuvo la ciudad. Un forastero, una persona que llega a la ciudad, el primer sitio a donde va a que le informen cómo es la ciudad, en dónde conseguir esto, en dónde conseguir lo otro, pues era una chichería. La fluidez familiar que existía en la época colonial, los amancebados eran aquellos amantes que no se habían casado por diferentes tipos de situaciones. Entonces la chichería también servía como el sitio donde la señora chichera fácilmente pasa una cortina y alquila una cama. Entonces, a finales del siglo XIX, por ejemplo, yo acá traje unos datos, dependiendo del trabajo que hiciera, por ejemplo, un carretero comía en general al día 600 gramos de mazamorra, 50 gramos de carne, que es mínimo, 360, 350 gramos de pan, 15 gramos de chocolate, a veces aguardiente, 100 gramos, y 3.500 gramos de chicha al día. Es decir, entre más o menos un 50 y un 75% en peso de lo que comía un obrero a finales del siglo XIX era chicha. El Bogotazo, 9 de abril de 1948, viene todo este desorden generalizado, vienen los incendios de los edificios, viene la gente gritando mataron a Gaitán, viene la destrucción de algunos carros del tranvía y viene la destrucción del centro de la ciudad. Las élites políticas vierten todas las culpas en las totumas de chicha. Entonces fue la chicha la culpable del Bogotazo. Bejarano, Jorge Bejarano, que es el ministro de higiene de ese momento y que ha sido un opositor de la chicha durante varias décadas, aprovecha ese momento político y social, esa coyuntura política y social muy particular, y dicen, claro, dicen literalmente, el estado de criminalidad y exacerbación política que vivimos en este momento se debe a que el pueblo está enchichado. Logra sacar una ley nacional que no es que prohíba la chicha, sino que pone tales restricciones. Por ejemplo, tiene que pasteurizarse y tiene que embotellarse. Y los fabricantes de chicha no pueden hacer eso. Unido a esto viene una fuerte persecución policial a los sitios donde tradicionalmente se producía y se consumía chicha, con penas de cárcel. La chicha, sin embargo, se instaló en la capital de Colombia, Bogotá. La producción de planta de maíz se concentra en la región Caribe por sus tierras fértiles y sus zonas marginales. La gran mayoría de estas plantas están en comunidades indígenas y campesinas, ya que poseen una enorme diversidad, adaptándose a los cambios, pero sin dejar de lado las tradiciones.
El proceso de la chicha es empezar por el maíz. Se consigue el maíz, llega uno a la casa, lo muele, pone a fermentar ese maíz por 8 días. Ya se hace la masita y se le echa a una olla que ya se está hirviendo con la miel. La cocción de esta chicha, para que quede bien, que sea formal y que tenga, pues, que sea una chicha agradable, va en el cocimiento. Es de 45 minutos a 1 hora por olla de mazamorra casera. Después de que la mazamorra cocinada se pone a enfriar, ya está la vasija o una caneca bien aseada, una caneca pues con una buena tapa, y digamos que se hizo hoy, entonces ya mañana que esté fría se echa en la caneca y se pone a fermentar. La preparada a partir de que se compra el maíz y que se ha molido, el proceso son 25 días. La siembra del maíz es de manera directa. Se cavan hoyos de 3 metros aproximadamente y se depositan en cada uno de 2 a 3 semillas. Debe haber una separación de 3 centímetros de un hoyo a otro. Luego, entre 100 a 150 días, se inicia su proceso de cosecha, donde los granos estarán de un color amarillo intenso. La operación de cosecha se puede realizar manualmente o con una máquina especializada para este proceso. Después de la cosecha, sigue el proceso de secado. Las mazorcas se dejarán al sol unos 4 días y finalmente se da paso a su consumo. Hay diferentes clases de chicha, diferentes. Por decir algo, como la que hago yo, que es de arracacha, la que hace mi hermana es de maíz. Hay gente que viene y hace chicha que zanahoria, que durazno, que yo no sé, de diferentes clases. Cristina es mi mamá y Carmen es mi tía, chicheras del barrio La Perseverancia. Recuerdos muchos, infinitos, porque son muchos años los que se llevan el proceso. Y recuerdo en la forma que todos los chicos nos hacíamos filas en el molino para poder moler. Entonces era una forma de divertirnos y de ayudarle. Ese tiempo llegaban los guardas a no dejar preparar eso. ¿Qué hacíamos? Pues nosotros vivíamos al pie del río, haga de cuenta como las casas que están acá al pie. Yo vivía ahí. Entonces ellos iban al río, como el río era limpio, el agua era limpia, hacían unos pozos y enterraban el chorote y la olla. Y como ya había el pasto crecía y ellos llegaban era derecho a mirar las casas, los ranchos, porque ahí no eran casas, ranchos, a ver si teníamos chicha o guarapo. Los que se daban decían que les sacaban multa y que les quitaban y se llevaban los mollos. En ese entonces eran pasajes, entonces la gente entraba como ir a visitar a alguien. En cada pasaje no dejaban de haber 30, 20, 50 piezas. Entonces, pues, como eran tantas familias en una sola casa, porque eran pasajes grandes, entonces, pues, ahí la gente entraba y salía, pero nadie sabía que entraban. Y cuando alguien se daba cuenta que era el famoso resguardo, pues entonces les prohibían
les botaban la chicha o el guarapo que hubieran hecho. Por esa época nosotros no preparábamos chicha porque estaba el resguardo, pero también vi señoras en el pasaje donde fuimos criadas cómo hacían la chicha. Y ellas enterraban las ollas para esconderlas. Eran unas ollas gigantes de barro, pero entonces nosotros no producíamos chicha. Nosotros simplemente éramos vecinos y sabíamos que entraban a comprar chicha y que el resguardo les caía porque eso era prohibido. Eso era totalmente prohibido. Es que la mayoría de señoras hacían su chicha. Y por decir algo, esta casa, yo tengo chicha y les estoy vendiendo a ustedes, ¿sí? Y que en eso la vendían en unas totumas. Y entonces, digamos, llegaba alguien y decía, ay, llegó el resguardo. Entonces, unos se quedaban dentro de la casa, pero tenían que esconder la totuma, otros se salían rápido, mientras que los dueños o ayudaban a esconder la chicha, porque la tenían que esconder por el asunto de que la regaban, era que no era permitido. En las casas donde hacían chicha, se reunían así en patiecitos, por decir algo como acá, se reunían hartos y a comprar la chicha, y todos tomaban chicha y así, se pasaban la totuma unos a otros. Cuando yo estaba en la primaria nos enseñaron que los indígenas en sus festividades hacían chicha, masticaban el maíz y hacían la chicha fermentada y con esto se pegaban las borracheras y era una bebida de celebración. La chicha estaba prohibida. Se hacen algunas reuniones y se cita a la gente para que elabore la chicha porque tiene un proceso de más o menos de un mes. Empiezan con gran temor a hacer la chicha porque de todas maneras públicamente no se había podido hacer. Buscamos el lugar y decimos en la cancha de básquetbol, hacemos el festival. La gente empieza a bajar sus múcuras y sus recipientes con chicha y sus mesas, y de pronto vino un escuadrón de policías, llegaron como 30 policías alrededor de nosotros nos sentíamos como estudiantes de la universidad, manifestación ahí, sentíamos que como que estábamos cometiendo algún pecado o algo, pero ni la policía nos provocó ni nosotros nos provocamos a la policía, y después se fue llenando el barrio de mucha gente porque pues en los principales periódicos del país salió el primer festival de la chicha y el barrio se llenó de gente, catadores de chicha y les trajo el recuerdo, vinieron a tomar chicha y mirar y desde entonces para acá ya la chicha no es tan clandestina, ya se pueden tomar en algunos barrios, en la Concordia, en la Candelaria y en muchos sitios sin necesidad de entrar en la clandestinidad ni esconder. Y ya llevamos 30 años de chicha. La chicha se bebe a temperatura ambiente, se sirve en vasos plásticos o en pilche. Esta bebida se toma usualmente en festividades, creando un vínculo entre los que la beben y quienes la ofrecen. Para los indígenas, esta bebida da paso para las celebraciones en honor a la Pachamama, ya que es una figura importante en su civilización. Luis Ruiz es un señor que son 7 hermanos. Ellos tenían un grupo llamado Los Vikingos. Digo que el historiador del barrio, uno de los historiadores del barrio, porque si le pregunta a él cualquier cosa del barrio, él se la sabe. Y él fue el promotor del Festival de la Chicha.
Él y un grupo que él tenía, es que él tenía un grupo que le llamaban los vikingos. Titular o una columna del periódico El Tiempo en los 90 cuando se está proponiendo sacar este festival de la dicha y la chicha. Todavía dice, ¿cómo es posible que van a hacer esto? Otra vez vamos a caer en un proceso degenerativo, es decir, como que reproducen este discurso ya caduco de mediados de los 40 que viene dándose desde principios del siglo XX y generó como una cierta angustia, curiosamente, ¿no? Entonces, en este festival también se elige la reina de la chicha. Pues la reina de la chicha es una señora de las que participan en la gente de elaboración de chicha. Entonces se elige haciéndole unas preguntas que tienen relación con el barrio, con la elaboración de la chicha, con la importancia que tiene el maíz para nuestra alimentación básica. Bueno, pues eso fue increíble porque uno cree en su gente, pero no tanto. Es la verdad. Entonces estaba en esa tarima. Yo casi en todos los años que he participado en lo de la chicha, siempre me han inscrito que para el reinado. Y a mí nunca ni siquiera me hacían así, ni un aplauso, ¿sí? Y este año, yo no sé qué pasó, el año que terminó el año pasado. No sé qué pasó, pero que todos eran, porque solo elige a uno es prácticamente el pueblo, ¿sí? Y le hacen a uno unas preguntas, de acuerdo a las preguntas, el jurado, las personas que estén de jurado adentro, pues ellos dicen, pues la reina para mí puede ser tal persona, ¿sí? Pero entonces después le piden la opinión al pueblo y el pueblo es el que más que todo lo elige a uno. Precisamente estaba tan ocupada, que yo ni cuenta me di en el momento que eligieron a Carmen de reina, que todo el mundo la eligió a ella y que no sé cuántos. Pero yo estaba tan ocupada que desafortunadamente no me di cuenta. He visto cómo la hace, pues como por partes, pero que esté segura y como para hacerla sola, no, todavía creo que me falta. Pongo yo que mi hija, la que le cuento que la sabía hacer, porque el resto de mis otros hijos me dicen, ay mami, no se mete en eso más, porque en ocasiones se ha perdido, han habido pérdidas. Pero de las 4 hay 2 que han estado como interesadas en el asunto de la chicha y las otras 2 no. En algún momento nosotros ya vamos a hacernos cargo de ese proceso. En el momento en que ella diga que no quiere, pero la verdad lo veo imposible. Ella siempre quiere participar. Entonces cualquier peso que se invierta, y uno con la esperanza de recuperar su plata invertida, y sucede que no, entonces ellos, no mami, ya no se ponga a hacer chicha, ya quítese eso. No me encanta, me fascina, no importa que pierda. Aunque yo a veces le digo a ella que no, pero siempre está eso. Entonces es la emoción del festival y la gente quiere acudir. Y como familia siempre nos vemos representados en ella y en mi tía. Además también van las venas culturales. Eso van las venas culturales. La gente consume chicha también porque sabe que tiene un ancestro histórico, sabe que tiene un ancestro indígena. Y eso a la gente le gusta. A nosotros nos gusta lo que es nuestro. La gente también ha reconocido en la chicha algo de identidad colombiana. Afortunadamente hemos resignificado y de alguna forma le hemos dado otros valores actualmente a la chicha, y eso tiene mucho que ver con la idea de quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos, darle valor especial a ciertas tradiciones que obviamente han cambiado profundamente, pero no solamente en valorar lo externo y denigrar lo local. Cada semilla trae una memoria, entonces cuando tú la tomas, tú la bebes, tú la consumes, te está dando un consejo. Entonces nunca va a terminar, porque en su mayoría todos la consumimos, de alguna u otra manera. Entonces trae una memoria esa semilla. Entonces ahí está la memoria de la chicha. Por más cosas que le hayan dicho o hayan hecho, la chicha nunca va a terminar. Por eso, porque trae esa memoria.